Es sin duda uno de los misterios médicos más contraintuitivos en el manejo del metabolismo. Imaginemos este escenario. Ir a dormir con niveles de glucosa absolutamente perfectos, no ingerir absolutamente nada de alimento en toda la noche y aún así registrar una hiperglucemia alarmante a la mañana siguiente. ¿Cómo es posible que el cuerpo genere azúcar literalmente de la nada? Hoy vamos a desentrañar la ciencia detrás de este enigma metabólico. Una condición que parece desafiar toda la lógica básica de la nutrición, pero que en realidad tiene un propósito biológico fascinante. Bueno, entremos de lleno en esto. El marco de resolución clínica que usaremos hoy es súper claro. Primero veremos la fisiología, luego pasaremos al diagnóstico diferencial, después a la farmacodinamia y farmacocinética y cerraremos con el manejo clínico. Para entender esta elevación de glucosa en ausencia total de comida, tenemos que observar al cuerpo humano a través del lente de la evolución. No estamos ante un error del sistema, para nada. Es una paradoja fisiológica totalmente intencional. Básicamente es un mecanismo de supervivencia exquisitamente diseñado. Durante el ayuno nocturno, el cerebro sigue demandando muchísima energía, y al acercarse a la mañana, el organismo necesita combustible inmediato para arrancar la actividad motora y cognitiva. Como no hay alimento en el estómago, el cuerpo de manera brillante activa su propio sistema de entrega interna de combustible. Entonces, el punto crucial es establecer la definición médica exacta de esta respuesta hepática natural, conocida como el fenómeno del ALBRA. Fisiológicamente hablando, se describe como un incremento glucémico espontáneo que suele ser de 20 a 40 miligramos por decilitro. Esto ocurre en esa ventana crítica entre las 4 y las 8 de la mañana. Y ojo, porque el detalle más importante en toda esta definición es que este aumento sucede sin que exista ninguna caída de glucosa previa durante la noche. Es puramente una producción autónoma de glucosa por parte del cuerpo. Toda esta increíble operación logística está orquestada por lo que llamamos las hormonas del despertar. En esas horas previas al amanecer, el cuerpo libera un cóctel hormonal súper específico. Veamos, la hormona del crecimiento entra en acción y reduce la sensibilidad a la insulina en los músculos. Al mismo tiempo, el cortisol alcanza su pico máximo, ordenando al hígado crear glucosa nueva a partir de nuestras reservas. Este es el famoso proceso de gluconeogénesis. A la par, la adrenalina aumenta la liberación de ácidos grasos y finalmente el glucagón da la señal verde para que el hígado suelte todo ese azúcar directo al torrente sanguíneo. En un organismo sin diabetes, el páncreas simplemente segrega un poco más de insulina y listo, todo compensado. Pero, cuando existe resistencia a la insulina o deficiencia de la misma, esta entrega nocturna del hígado resulta en esos niveles altísimos de azúcar justo al despertar. Y esto ilustra de manera brillante la asombrosa raíz neurológica de nuestro metabolismo. Todo este ciclo hormonal no ocurre al azar. No, está rigurosamente controlado por el reloj maestro del cerebro, el núcleo supraquiasmático. Este diminuto pero poderoso centro de comando, utilizando redes de neuronas GABAérgicas, literalmente anticipa las demandas de energía de la mañana. Sincroniza la sensibilidad a la insulina del hígado con los ciclos de luz y oscuridad. Hablamos de una sincronización circadiana perfecta, que cuando llega a desregularse, amplifica enormemente esa hiperglucemia matutina. Pasamos a la sección 1. Diagnóstico diferencial, fenómeno del ALBA versus efecto Somogyi. Teniendo clara la base biológica, llegamos al punto de inflexión clínico más importante. Antes de siquiera pensar en intervenciones, es absolutamente obligatorio realizar un diagnóstico diferencial súper preciso. Tratar esto a ciegas puede ser bastante peligroso. Aquí nos enfrentamos a la gran dicotomía clínica, diferenciar el fenómeno del ALBA del efecto Somogyi. Aunque ambos escenarios terminan con niveles altos de glucosa al despertar, sus orígenes son literalmente opuestos. El efecto Somogyi es en realidad un rebote. Ocurre cuando un exceso de medicación provoca una hipoglucemia en la madrugada, y el cuerpo, en modo de pánico total, libera hormonas de estrés para salvarse. Entonces, ¿cuál es el parámetro diagnóstico definitivo? La lectura a las 3 de la mañana. Si a esa hora la glucosa está alta o normal, estamos viendo el fenómeno del ALBA. Pero si la glucosa cae por debajo de 70 miligramos por decilitro a las 3 a.m., eso es sin duda el efecto Somogyi. Aumentar la dosis de insulina creyendo por error que es el fenómeno del ALBA cuando en realidad es Somogyi, bueno, eso agravaría severamente la hipoglucemia nocturna. Y solo para dimensionar la magnitud de este reto en la vida real, la evidencia nos muestra que este no es para nada un caso clínico aislado. Aproximadamente la mitad de todas las personas que viven con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 experimentan este fenómeno del ALBA. Es un desafío inmensamente prevalente y ver los datos nos ayuda a empatizar y validar que esta hiperglucemia es una respuesta biológica súper intrincada, pero al mismo tiempo sumamente común. Sección 2. Farmacodinamia y farmacocinética. Las herramientas de intervención.
Aquí es donde empezamos a ver sistemáticamente cómo la medicación interactúa con esta compleja fisiología nocturna. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es entender que, para neutralizar esa glucosa hepática, necesitamos dominar los tiempos de acción de las diferentes insulinas. El éxito clínico depende absolutamente de esto. Fíjense, la insulina Lispro actúa rapidísimo, en unos 15 minutos, lo cual es perfecto para una comida, pero resulta inútil para cubrir toda una noche debido a su corta duración. Por otro lado, la glargina nos da una cobertura superplana de 24 horas sin hacer picos. Pero cuando hablamos de combatir el fenómeno del alba, el verdadero arte médico radica en utilizar el pico de insulinas de acción intermedia como la NPH. Ese pico curativo ocurre exactamente entre 6 y 14 horas después de la inyección. Y si miramos el ámbito de los medicamentos orales, la farmacodinamia también nos ofrece soluciones muy puntuales. La literatura clínica destaca que, si el objetivo es frenar esa producción de glucosa del hígado en la madrugada, se puede recurrir a hipoglucemiantes con perfiles farmacocinéticos muy concretos, por ejemplo, las sulfonilureas que tienen una semivida de eliminación más larga. Al usarlas, su efecto terapéutico se mantiene activo durante todo ese largo ayuno nocturno, poniendo un freno continuo a la gluconogénesis hepática. Volviendo al tema de la insulina, existe una táctica farmacológica clásica y, la verdad, sumamente elegante para neutralizar el fenómeno del alba. Funciona así: si aplicamos la insulina intermedia NPH durante la cena, su pico máximo ocurrirá a mitad de la noche. Esto conlleva un riesgo altísimo de hipoglucemia y, para colmo, su efecto se desvanece justo cuando las hormonas del amanecer entran en escena. Así que la estrategia aquí es simple pero brillante: desplazar la inyección, pasándola de la hora de la cena a la hora de acostarse, digamos alrededor de las 11 de la noche. Al hacer este pequeño ajuste de tiempo, logramos que el pico de máxima acción de la insulina choque de frente contra esa oleada de cortisol y hormona de crecimiento entre las 5 y las 7 de la mañana. Es una neutralización bioquímica perfecta. Pasamos a la sección 3. Estrategias de control, evidencia científica y manejo. Es momento de sintetizar toda esta ciencia en pasos respaldados por la Asociación Americana de Diabetes. Estos protocolos basados en evidencia siguen una secuencia clínica superlógica para resolver la hiperglucemia matutina de manera muy segura. Como vimos, el paso número 1 siempre es verificar los niveles de glucosa a las 3 de la mañana. Esto es innegociable para descartar el efecto Somogyi. El paso 2 consiste en ajustar el horario o la dosis de la medicación basal. Luego, el paso 3 requiere introducir ajustes nutricionales nocturnos muy estratégicos. Y finalmente, el paso 4, que es vital, implica prescribir actividad física específica en horario vespertino para impactar directamente en la sensibilidad a la insulina. Es realmente fascinante observar cómo unas cuantas modificaciones en el estilo de vida pueden alterar drásticamente el metabolismo nocturno. Por ejemplo, cenar alimentos con carbohidratos de bajo índice glucémico, como la avena, ayuda un montón a mantener la estabilidad. Y algo tan sencillo como agregar una caminata ligera de 15 minutos justo después de cenar funciona como una intervención biomecánica espectacular. Incrementa notablemente la captación de glucosa en los músculos, mejorando la sensibilidad a la insulina para el resto de la noche. Por supuesto, eliminar esos snacks nocturnos ricos en carbohidratos de asimilación rápida es clave. Además, la evidencia sugiere que consumir unos 15 gramos de proteína de digestión lenta, como la caseína, justo antes de dormir, proporciona una liberación de aminoácidos constante. Esto apoya al hígado y modula la gluconeogénesis sin provocar esos indeseados picos de azúcar. Avancemos para ver cómo esto se integra con la tecnología actual, porque cambia las reglas del juego por completo. Hoy en día, diferenciar entre el fenómeno del alba y el efecto Somogyi ya no implica tener que poner alarmas a las 3 de la mañana para un pinchazo. El uso de sensores de monitoreo continuo de glucosa registra el comportamiento metabólico de forma ininterrumpida. Esta maravilla de trazabilidad de 48 horas elimina de raíz la peligrosa dosificación a ciegas. Permite a los profesionales de la salud ver el patrón exacto, predecir la curva de la madrugada y hacer ajustes terapéuticos de precisión milimétrica. Todo esto nos lleva a una reflexión final bastante profunda. Entender el cuerpo humano no se trata únicamente de reducir números en un monitor, sino de lograr sincronizar nuestros avances farmacológicos con nuestros ritmos circadianos más antiguos. Armonizar la medicina con la naturaleza misma del núcleo supraquiasmático tiene un poder inmenso para transformar radicalmente la salud a largo plazo. Si esta explicación y análisis ha logrado aportar claridad para comprender mejor nuestro intrincado metabolismo, la invitación está totalmente abierta para apoyar el canal de Farmacademia, donde seguiremos decodificando la ciencia médica con mucho rigor y de forma súper accesible. Hasta el próximo análisis.